El día comenzó como cualquier otro para Martín. Se levantó temprano, se duchó, y preparó el desayuno para él y su esposa, Elena. Notó que Elena estaba más distante de lo habitual, pero atribuyó su comportamiento a una mala noche de sueño. Sin embargo, cuando llegó a casa esa tarde, algo estaba terriblemente mal. Las luces estaban apagadas, y la casa, generalmente acogedora y llena de vida, se sentía extrañamente vacía. Al entrar a la sala, vio que los cuadros de su boda y las fotos de sus vacaciones habían desaparecido de las paredes. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras recorría cada habitación, encontrando cada una más vacía que la anterior. En la cocina, sobre la mesa de madera donde habían compartido innumerables comidas, vio una carta. Con manos temblorosas, la abrió y comenzó a leer. Era de Elena. Le explicaba que se iba, que había encontrado a alguien más joven que la hacía sentir viva de nuevo. Sus palabras eran frías y directas, y cada frase parecía una puñalada en el corazón de Martín. La carta no dejaba espacio para la esperanza. Elena había tomado su decisión, y se había llevado no solo sus pertenencias, sino también los recuerdos de una vida juntos. Martín se derrumbó en el suelo de la cocina, incapaz de comprender cómo su vida había cambiado tan drásticamente en un solo día. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras revivía los momentos felices que habían compartido, ahora manchados por la traición. Los días que siguieron fueron una mezcla borrosa de dolor y confusión. Martín pasaba las horas deambulando por la casa vacía, reviviendo recuerdos y preguntándose qué había hecho mal. Cada rincón de su hogar le recordaba a Elena, y la ausencia de su risa y su presencia era insoportable. Las noches eran las peores. El silencio de la casa se sentía opresivo, y Martín a menudo se encontraba hablando en voz alta, como si Elena pudiera escucharlo y responder. Cada noche, se acostaba en la cama que una vez compartieron, abrazando su almohada y deseando que todo fuera un mal sueño del que pronto despertaría. Después de una semana de este tormento, algo cambió en Martín. La desesperación y la tristeza comenzaron a transformarse en una determinación feroz. No podía aceptar que Elena simplemente lo hubiera dejado por otro hombre. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender qué había llevado a su esposa a tomar una decisión tan devastadora. Decidió que la única forma de encontrar paz era descubrir la verdad. Comenzó a revisar todos los rincones de la casa en busca de pistas, cualquier cosa que pudiera darle una idea de lo que había ocurrido. Sabía que era una tarea monumental, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para obtener respuestas. Martín pasó horas revisando la computadora de Elena, buscando cualquier indicio de su relación con el otro hombre. Finalmente, encontró lo que estaba buscando, una serie de correos electrónicos y mensajes de texto entre Elena y alguien llamado Alejandro. La primera vez que vio el nombre, sintió una punzada de celos y enojo. ¿Quién era este hombre que había capturado el corazón de su esposa? Los mensajes revelaban una relación que había comenzado mucho antes de lo que Martín había imaginado. Elena y Alejandro intercambiaban palabras de amor y promesas de un futuro juntos. Cada mensaje que leía era como una puñalada en el corazón, y la magnitud de la traición se hacía cada vez más evidente. Martín imprimió todos los correos electrónicos y los extendió sobre la mesa del comedor, tratando de reconstruir la cronología de su relación. Notó que algunos de los mensajes más antiguos databan de casi un año atrás, mucho antes de que él sospechara que algo andaba mal. La idea de que su esposa lo había estado engañando durante tanto tiempo era insoportable. Mientras revisaba los mensajes, encontró referencias a lugares y eventos que no reconocía. Decidió que necesitaba investigar más sobre este Alejandro. Tenía que saber quién era y cómo había entrado en la vida de Elena. El primer paso en su búsqueda sería encontrar a este hombre y confrontarlo cara a cara. Martín comenzó su investigación del pasado de Elena con la esperanza de encontrar alguna pista sobre Alejandro. Visitó a antiguos amigos de la universidad, compañeros de trabajo y hasta familiares lejanos. Cada conversación le daba un pequeño fragmento del rompecabezas, pero aún le faltaban muchas piezas. Un día, mientras revisaba viejas fotos en un álbum olvidado en el ático, Martín encontró una foto de Elena con un grupo de amigos de la universidad. Entre ellos, reconoció a Alejandro.
Era más joven, pero su sonrisa y sus ojos eran inconfundibles. La foto estaba fechada hace más de 20 años. ¿Cómo no había sabido de su existencia? Martín decidió visitar la universidad donde Elena y Alejandro habían estudiado. Allí, habló con antiguos profesores y compañeros de clase, descubriendo que Elena y Alejandro habían sido inseparables durante sus años de estudio. Habían sido una pareja apasionada, pero su relación había terminado abruptamente justo antes de graduarse. Nadie sabía exactamente por qué, pero se rumoreaba que Alejandro había estado involucrado en actividades ilegales. Mientras más investigaba, más oscuro se volvía el pasado de Alejandro. Martín descubrió que había estado involucrado en negocios turbios y que su reputación era la de un hombre peligroso. Se preguntaba qué había llevado a Elena a regresar a los brazos de alguien con un pasado tan sombrío. Martín decidió confrontar a Elena con la información que había descubierto. La buscó en su nuevo apartamento y la encontró visiblemente nerviosa al verlo. Al principio, Elena se negó a hablar, pero bajo la presión de Martín, finalmente confesó que Alejandro tenía una influencia poderosa sobre ella. Reveló que Alejandro había amenazado con exponer secretos de su pasado que podrían destruirla si ella no volvía con él. Elena le confesó a Martín que había intentado escapar de Alejandro, pero él la había encontrado y la había manipulado para que regresara. La culpa y el miedo la habían llevado a tomar decisiones desesperadas. Martín se dio cuenta de que la situación era mucho más complicada y peligrosa de lo que había imaginado. Elena no fue la única que cambió después de la revelación. Martín sintió un peso aplastante de responsabilidad y protección. Decidió que debía confrontar a Alejandro directamente. El miedo por su propia seguridad era secundario frente a la necesidad de salvar a Elena y descubrir toda la verdad. Con la ayuda de un antiguo amigo que ahora trabajaba como investigador privado, Martín logró rastrear a Alejandro hasta un exclusivo club nocturno en el centro de la ciudad. La noche de la confrontación, Martín se sintió atrapado entre el temor y la adrenalina. Con un plan improvisado, se acercó a Alejandro en el bar del club. La conversación comenzó con una aparente cordialidad, pero rápidamente se tornó tensa cuando Martín acusó a Alejandro de manipular y amenazar a Elena. Alejandro, con una sonrisa fría, no negó nada. En cambio, insinuó que la historia era mucho más compleja de lo que Martín podría imaginar. Lanzó un comentario enigmático sobre los verdaderos motivos de Elena y cómo ambos estaban enredados en una red de mentiras y verdades a medias. La confrontación terminó abruptamente cuando los guardaespaldas de Alejandro intervinieron, echando a Martín del club. Pero no sin antes que Alejandro le entregara una tarjeta con una dirección, diciéndole que si realmente quería la verdad, debería ir allí. Martín, desconcertado y furioso, sabía que tenía que seguir esa pista, a pesar del peligro. La dirección en la tarjeta lo llevó a un viejo almacén abandonado en los suburbios. El lugar era sombrío, y el ambiente, tenso. Dentro, Martín encontró archivos y fotografías que revelaban un oscuro capítulo del pasado de Elena. Se trataba de un proyecto fallido en el que ella y Alejandro habían trabajado juntos durante sus años de universidad. La investigación involucraba experimentos éticamente cuestionables y secretos empresariales. Descubrió que Alejandro había estado chantajeando a Elena con la amenaza de exponer su participación en aquellos experimentos. Pero eso no era todo. Los archivos también implicaban a otros individuos poderosos que harían cualquier cosa para mantener esos secretos ocultos. Martín se dio cuenta de que estaban lidiando con algo mucho más grande y peligroso de lo que había anticipado. Cada página que leía, cada foto que analizaba, le revelaba un nuevo nivel de engaño y traición. Elena no solo había sido víctima de Alejandro, sino también cómplice en actividades que podían arruinar sus vidas si salían a la luz. Martín comprendió que para salvar a Elena y a sí mismo, debía desentrañar toda la conspiración. Martín decidió que no podía enfrentar esta lucha solo. Necesitaba aliados. Comenzó a contactar a las personas implicadas en los archivos, buscando a aquellos que también habían sido víctimas de Alejandro o que tenían razones para querer detenerlo. Entre ellos encontró a Julia, una antigua colega de Elena que había sido marginada después de intentar denunciar los experimentos. Julia era una mujer de carácter fuerte y determinación férrea.
Había pasado años recopilando pruebas y planeando su venganza contra Alejandro. Al principio, desconfió de Martín, pero después de escuchar su historia y ver su determinación, aceptó ayudarlo. Juntos, comenzaron a planear una estrategia para desenmascarar a Alejandro y exponer la verdad. Mientras trabajaban juntos, Martín y Julia descubrieron más secretos enterrados, incluyendo una red de corrupción que se extendía a niveles altos de la sociedad. Cada nueva revelación aumentaba el peligro, pero también fortalecía su resolución de continuar. El plan de Martín y Julia comenzó a tomar forma. Decidieron que la única forma de derrotar a Alejandro era reunir suficiente evidencia para desmantelar toda la red de corrupción de la que formaba parte. Sabían que esto implicaba un gran riesgo, pero estaban decididos a seguir adelante. Mientras investigaban, Martín comenzó a notar comportamientos extraños en Elena. Parecía estar más nerviosa y distante que de costumbre. Una noche, mientras revisaba documentos en su oficina, encontró una carta escondida en el escritorio de Elena. Era de Alejandro, y en ella, le recordaba que no debía confiar en nadie, ni siquiera en Martín. La carta insinuaba que Elena aún estaba bajo el control de Alejandro, y que había estado saboteando sus esfuerzos desde dentro. Martín, sintiéndose traicionado una vez más, confrontó a Elena. La discusión fue intensa y llena de acusaciones. Elena finalmente confesó que había estado recibiendo amenazas constantes de Alejandro, y que temía por la seguridad de Martín tanto como la suya propia. Elena, entre lágrimas, le reveló a Martín que había estado intentando protegerlo, incluso si eso significaba aparentar ser una traidora. La confesión de Elena añadió una capa de complejidad a su situación. Martín se dio cuenta de que debía confiar en ella, pero también ser cauteloso, ya que Alejandro era capaz de cualquier cosa para mantener su control. Finalmente, el momento del enfrentamiento llegó. Martín, Julia y sus aliados decidieron confrontar a Alejandro públicamente en una gala benéfica donde sabían que estaría presente junto con sus asociados. El plan era exponer toda la evidencia recopilada y forzar a las autoridades a actuar. La tensión en la gala era palpable. Alejandro, ajeno a la conspiración en su contra, disfrutaba de la atención y el poder que su posición le otorgaba. Martín, Julia y Elena, ahora completamente aliada con ellos, se mezclaron entre los invitados, esperando el momento adecuado para actuar. Cuando el momento llegó, Julia tomó el escenario y comenzó a presentar la evidencia. La sala estalló en murmullos y exclamaciones de sorpresa. Alejandro intentó huir, pero Martín lo interceptó, enfrentándolo cara a cara. La confrontación fue intensa, con Alejandro negando todo y amenazando con represalias. Pero el golpe final vino cuando Elena subió al escenario y, con voz firme, confesó todo lo que sabía. Su testimonio fue devastador, y las autoridades no tuvieron más opción que arrestar a Alejandro y a varios de sus cómplices. Con Alejandro bajo custodia, Martín y Elena creían que lo peor había pasado. Sin embargo, una serie de eventos inesperados sacudieron su recién encontrada paz. Durante los interrogatorios, Alejandro hizo una revelación sorprendente: la red de corrupción era solo la punta del iceberg. Había otras figuras poderosas involucradas, y no todos estaban dispuestos a ser expuestos. Martín y Elena comenzaron a recibir amenazas anónimas, advirtiéndoles que dejaran de investigar o enfrentarían graves consecuencias. Decidieron que la única forma de protegerse era hacer pública toda la información restante, asegurándose de que no quedara ninguna duda sobre la magnitud de la conspiración. Mientras se preparaban para esta última revelación, Martín descubrió un diario oculto de Elena, escrito durante los años en que ella y Alejandro habían trabajado juntos. El diario contenía detalles íntimos y oscuros de su relación, revelando que Elena había sido manipulada y forzada a participar en los experimentos desde el principio. Martín se dio cuenta de que la verdadera lucha no era solo contra Alejandro, sino contra un sistema corrupto que había explotado y destruido muchas vidas, incluyendo la de Elena. Decidió que, aunque el camino sería peligroso, debía seguir adelante por el bien de todos los afectados. El último tramo de su lucha fue el más difícil. Con Alejandro en prisión, los enemigos ocultos comenzaron a mostrarse. Intentaron desacreditar a Martín y Elena, manipulando a los medios y usando su influencia para crear obstáculos legales.
pero Martín y Julia, con la ayuda de sus aliados, persistieron. En una confrontación final, Martín y Elena se encontraron cara a cara con el líder de la red de corrupción, un hombre poderoso y respetado en la sociedad. Este hombre había sido el mentor de Alejandro y el verdadero cerebro detrás de los experimentos y chantajes. La reunión fue tensa y peligrosa, llena de amenazas veladas y juegos de poder. Martín, armado con la verdad y la determinación de hacer justicia, enfrentó al líder y le presentó un ultimátum: detener todas sus actividades ilegales y entregarse a las autoridades, o enfrentar la destrucción total de su imperio. Sorprendentemente, el líder, reconociendo la tenacidad y la preparación de Martín, optó por lo primero, buscando un acuerdo con las autoridades para reducir su sentencia a cambio de cooperar. Con la red de corrupción desmantelada y los culpables tras las rejas, Martín y Elena comenzaron a enfrentar las repercusiones de su lucha. Las amenazas disminuyeron, pero las secuelas emocionales y psicológicas permanecieron. Elena, especialmente, se sentía consumida por la culpa y la vergüenza de su pasado. Martín, aunque agotado, se mantuvo a su lado, apoyándola en su proceso de sanación. Se dio cuenta de que la lucha por la justicia no había sido solo por Elena, sino también por él mismo, para recuperar su sentido de integridad y propósito. Juntos, decidieron asistir a terapia y buscar formas de reconstruir sus vidas. Elena comenzó a trabajar en una fundación para víctimas de manipulación y abuso, utilizando su experiencia para ayudar a otros a superar sus traumas. Martín, por su parte, escribió un libro detallando su experiencia, con la esperanza de educar y prevenir futuras injusticias. La vida, aunque marcada por cicatrices, comenzó a encontrar un nuevo equilibrio. Martín y Elena descubrieron que el caos y el dolor podían ser transformados en una fuerza para el bien. Enfrentaron sus demonios internos y aprendieron a perdonarse a sí mismos y a los demás. El proceso no fue fácil ni rápido, pero juntos encontraron una nueva forma de amar y confiar. Aprendieron que la redención no significaba olvidar el pasado, sino integrarlo y aprender de él. Elena, en particular, encontró una fuerza renovada en su misión de ayudar a otros, mientras Martín se convirtió en un defensor de la justicia y la transparencia. Con el tiempo, la pareja decidió mudarse a una nueva ciudad, buscando un entorno fresco y libre de los recuerdos dolorosos del pasado. Construyeron una vida juntos basada en la honestidad y el apoyo mutuo. La nueva ciudad les ofreció oportunidades para comenzar de nuevo, lejos de las sombras que los habían perseguido. Martín y Elena se involucraron en la comunidad local, estableciendo relaciones y contribuyendo a causas sociales. Su historia, aunque marcada por la tragedia, se convirtió en un testimonio de resiliencia y esperanza para aquellos que los conocían. Encontraron una paz renovada en su compromiso de vivir una vida auténtica y significativa. El futuro, aunque incierto, se presentaba lleno de posibilidades. Martín y Elena, fortalecidos por las pruebas que habían superado, miraban hacia adelante con optimismo y determinación. Sabían que la vida seguiría presentando desafíos, pero estaban preparados para enfrentarlos juntos. En un giro inesperado, Martín recibió una carta de una editorial interesada en publicar su libro, lo que le brindó una plataforma aún mayor para compartir su historia y promover la justicia. Elena, por su parte, recibió reconocimiento por su trabajo en la fundación y juntos comenzaron a planificar proyectos para expandir su impacto. El capítulo final de su historia no era un final, sino un nuevo comienzo. Martín y Elena, liberados de los rencores del pasado, abrazaron el futuro con la esperanza y la convicción de que, sin importar lo que viniera, estarían preparados para enfrentarlo juntos.